Sadhana tenemos el privilegio y la alegría de contar con Juan Manzanera, un maestro de meditación, también es psicólogo, con una profunda práctica personal y con una profunda trayectoria de conocimiento del alma humana, la propia y la ajena, y creemos que nos va a descubrir cómo liberarnos del sufrimiento. Muchas gracias, Juan, por venir. Gracias a ti. Vamos a ver cómo desanudamos los nudos. Ajá. Que el budismo parece que tiene muchas respuestas a muchos de los males que hay en Occidente en este momento. Ajá. Tú tienes una experiencia de haber dejado el mundo yéndote a un monasterio, haber realizado la práctica en un ambiente favorable, o espiritualmente dicen que es el más favorable para realizarse, y luego regresaste. O sea, conocer los dos lados del espejo. ¿Cómo utilizar el mundo para crecer espiritualmente y que no nos arrastre? ¿Cómo utilizar el mundo? Utilizarlo, si no sé si es la expresión. Bueno, a ver, yo creo la primera cuestión es la motivación, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Y esto parece superficial, es fundamental. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Cuando tú dices cómo utilizar el mundo, ¿pero para qué? ¿Qué quieres conseguir? Si tú dices, yo quiero que no me pase nada malo, yo quiero no tener nunca una enfermedad seria, que no le pase nada a mis hijos, ¿cómo puedo utilizar el mundo para conseguir eso? Yo te voy a decir, mira, no puedes. Entonces la cuestión es, sí, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres dejar de sufrir? ¿Quieres conocer la verdad? ¿Quieres ser especial? ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres estar seguro? Entonces la primera cuestión es la motivación. Y el problema, yo creo que el problema que tengo las personas, la motivación está muy contaminada por miedos, expectativas, prejuicios, conceptos. Entonces, y ese es el problema. Cuando quieres usar el mundo o vivir en el mundo de una manera más consciente, el problema es ese. A lo mejor lo que te dices, pero tu motivación no está clara, ¿no? Pero en un monasterio no es más seguro realizar el camino espiritual que en un mundo tan lleno de acontecimientos, o esos mismos acontecimientos acontecen también en un monasterio. Son diferentes los acontecimientos, ¿sí? O sea, a ver, yo se puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Quieres que no, en un monasterio te vas llenando de conceptos y de ideas y de ciertas preconcepciones y prejuicios, ¿no? ¿Es seguro? Bueno, te enfrentas a menos cosas, si quieres. Como te enfrentas a menos cosas, no ocurre. Pero que algo no ocurra no significa que lo resuelvas. O sea, que yo estoy en un monasterio y no me enfade, no significa resolver el enfado. Entonces, lo único que ocurre es que hay menos estímulos y se producen menos estados negativos, pero no resuelves nada. Necesariamente puede ser que sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, así es como te preserva el monasterio, ¿no? Las condiciones que activan las emociones negativas están reducidas al mínimo. Aún así, tú te ves, vas a un monasterio, ves que gente se enfada, tiene sus apegos, sus envidias, todas las emociones, ¿no? Pero es mucho más suave, ¿sí? Porque, bueno, de alguna manera hay menos gente, hay menos provocación, es un poco diferente, ¿no? Pero es igual, es igual. No se resuelve. Entonces, ¿qué es lo que hay que resolver? ¿Qué hay que resolver? A ver, te diría en una palabra, hay que resolver el sufrimiento, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir sufrimiento? Es que no es fácil saber lo que es el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento no es solamente tener un momento de angustia, de ansiedad o de inseguridad, ¿no? El sufrimiento incluye cuando eres feliz y eso termina, y la felicidad que consigues es temporal, es pasajera. Entonces todo eso es sufrimiento, todo este vivir es sufrimiento. El sufrimiento es que tú y yo ahora estamos sanos, pero dentro de unos años vamos a envejecer y va a ser horrible la vejez, y eso es seguro, ¿no? Y de aquí a la vejez nos van a pasar un montón de historias a nivel físico, mental. No hay una estabilidad, una seguridad en el bienestar, en la serenidad. Ese es el sufrimiento de la vida, ¿no? Entonces,
el camino espiritual te plantea, ¿no? Bien, esta es la realidad, puedes dejar de sufrir, puedes trascender esto. Y ahí esa sería la motivación, ¿no? Entonces, cuando te preguntan, bueno, ¿y cómo se hace, no? Cuando tú preguntas, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se trasciende, no? La respuesta es bastante curiosa, ¿no? Porque la respuesta es que el sufrimiento termina cuando ves la realidad, cuando ves lo que es verdad, lo que está pasando aquí. Todo el camino espiritual se basa en la comprensión de que el sufrimiento que vivimos, toda esta existencia, es una ilusión, ¿sí? Como un espejismo, una creación de la mente. Entonces, la cuestión sería esa motivación de querer realmente dejar de sufrir y esa intención de ver lo que es la verdad, la realidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué fallamos? ¿Cómo usamos porque no creemos? O sea, tú me estás diciendo, es que vivir en una ciudad es horrible. No te lo crees, la gente no se lo cree. La gente dice, sí, es horrible si tengo un cáncer mañana. Pero si yo puedo, no sé, tener un coche o comprar cosas, tener una casa, es genial. No sentimos que la vida es sufrimiento. Hay algunas cosas que creemos que son sufrimiento y otras cosas que no. Y esa dualidad, yo quiero solo lo que es felicidad y no quiero lo que es sufrimiento, eso es lo que me atrapa. Porque todo es sufrimiento. Todo. Todo. Pero tú no puedes decirle esto a la gente. O sea, no puedes decirle esto, sería como es como una desesperación, ¿no? ¿Sí? No puedes decirlo a menos que les digas, hay una solución. ¿Sí? A menos que digas, hay un final. Pero si tú solamente le dices a alguien, mira, la vida es sufrimiento, ¿qué pasa? Las personas que ven eso, hay mucha gente que lo ve, entran en una depresión. Y ahí tenemos un montón de gente con depresión, ¿no? La depresión está creciendo, ¿no? Pero la cuestión es, ¿puedo hablar de esto cuando puedo convencerte de que hay una solución? Si no, no tiene sentido. Entonces, primero, la base de todo el camino espiritual es el desencanto. Es tener muy claro, no hay felicidad en la vida. No se puede. Hay felicidad temporal, pasajera. Hay momentos. Nunca vas a encontrar una auténtica paz en la vida. Aunque seas vegetariano, aunque vivas en el campo, aunque estés rodeado de gente que te da mucha paz y muy espiritual, no vas a encontrar paz. Y esto no es como una maldición, ¿no? Lo que tienes que ver es que así es como es. Esta es la base, así es como es. Entonces yo no espero estar en la ciudad y aquí voy a encontrar paz. Y entonces no, me tengo que ir al campo y así es donde voy a encontrar paz. Esa idea es un prejuicio, no es verdad. No voy a encontrar paz, porque la vida, tal como la vivo, en mi confusión, en mi estado que se llama ignorancia, ¿no? Va a ser sufrimiento, viva donde viva, esté donde esté con quien esté. Entonces, si tienes claro eso, y además tienes claro, con la misma fuerza, hay una salida, tiene que haber una salida. Ahí es donde empieza, ¿no? Ahí es donde puedes empezar a utilizar, como decías tú, utilizar la vida. Pero no estamos ahí. Cuando es lo que te he dicho antes, ¿no? Estamos en esa dualidad, ¿no? Yo no quiero lo malo de la vida de ciudad, de la vida del mundo, quiero lo bueno. Quiero solamente lo bueno. Parece que para la gente es más fácil entender la no reactividad, o sea, a lo malo, decir, vale, hay que aprender a no reaccionar a lo malo porque lo malo acontece, pero parece como que es más difícil no reaccionar al apego a lo bueno. Sí, ¿Cómo se explica eso para entender que eso también es generador de sufrimiento y luego pasarnos a la siguiente fase que es, vale, ¿cuál es la medicina? Si lo bueno y lo malo son fuente de dolor, fuente de aflicción, entonces ¿dónde está esa paz que buscamos en esa negación de lo malo y en esa búsqueda de lo bueno? Bueno, vamos a ver. Yo creo que parte de este proceso espiritual es una sensibilidad, un apreciar dónde es el sufrimiento, qué es el sufrimiento. Hay algo que no es algo que puedes, digamos, leyendo o algo que crees, es una sensibilidad que lo sientes, ¿no? Tú estás sintiendo placer o algo bueno, algo agradable, y tú sabes, hay lo que sabes, dentro de ti sabes,
esto es efímero, esto va a acabar, va a terminar en unos días, en unos meses, no va a durar. Esa sensibilidad te lleva a no apegarte. ¿Sí? Pero es algo que se desarrolla, es algo que se cultiva por la misma práctica, ¿no? Si no lo cultivas, no te la puedes inventar. ¿Sí? Te puedes apreciar un buen vino porque has desarrollado la sensibilidad, ¿no? Entonces, sí, nosotros, ya lo que te he dicho antes, creemos que hay felicidad en la vida, creemos que es posible, ¿no? Y entonces, incluso hoy en día, esto que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que si medito voy a ser feliz. ¿No? En el fondo es un poco la idea siempre, ¿no? Yo creo que voy a controlar mi vida y no va a ocurrir nada malo. ¿Sí? No existe eso, por mucho que medites. No existe eso. ¿Sí? Entonces, hay que cultivar una conciencia de lo que está pasando aquí. ¿Qué es estar vivo? Eso tiene que despertar. Entonces, en un principio, claro, te dan una serie de reglas, ¿no? A ti te atrae el mundo espiritual y entonces te dan una serie de reglas. Y haces esto y haces lo otro y meditas un poco y entonces haces un tipo de vida, un tipo de alimentación. Y esa es la preparación. Porque nadie te puede dar esa sensibilidad que te estoy diciendo. No te la puede, ni nadie te puede decir, mira, trata de ser sensible. No puedes. No es una cosa que puedas hacer con la voluntad. Es algo que se produce con el efecto de una práctica en la que tienes fe. Y entonces, digamos que tienes como una conciencia diferente de las cosas. Y ya no te crees tanto todo. Y ese no creerte tanto todo, esa es la base para poder aprovechar la vida. Entonces, en estos tiempos, donde parece que todo está como en decadencia, ¿no? Es decir, tanto incluso la capacidad mental de tener esa sensibilidad, el tema de las creencias, los valores, la crisis ecológica, económica, parece que está todo en un proceso degenerativo. Y entonces surgen pues las recetas mágicas, los cursos maravillosos que curiosamente prometen solo el lado bueno de la existencia, ¿no? Sí. Y parece que el mindfulness, que yo estoy estudiando sobre ello, un máster, prometes como vale para todo, ¿no? Encima, además hay verificación científica de que produce transformaciones en distintas áreas del cerebro, aunque está todavía estudiándose, pero parece que es de nuevo un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo distinguir entonces en este supermercado, ¿no?, de las recetas un verdadero camino espiritual? ¿Cuáles son los elementos que debería tener un camino espiritual para un hombre occidental acosado por tantísimas propuestas de un felicismo, de cierto tipo de satisfacción? ¿Sabes qué pasa? Que no hay una receta. Te puedo dar el catecismo, ¿no? ¿Vale? Te lo puedo decir. Sí. Y te diría bla, 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 ¿no? Si me hubieras preguntado hace 10 años, te daría bla, 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 esto. Pero es que no funciona así. Ahora te las voy a dar de todas formas. Pero no funciona así. La clave es lo que te he dicho antes, es la motivación, ¿vale? Y la motivación tiene que ser tienes que ser muy honesto contigo mismo. Contigo mismo, no con tu maestro o con tu tradición o con tu padre. Contigo mismo. Y esa honestidad es parte del camino, vas cultivándola. Porque nos engañamos bastante, nos engañamos mucho. Entonces, bueno, uno empieza casi inevitablemente engañándose, pero es muy necesario, ¿no?, esta honestidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero de verdad? Una y otra vez, ¿no? Y entonces te vas a equivocar. Y así es como es. Y te vas a meter en una historia y te vas a dar cuenta de, bien, me ha servido hasta aquí. Y nada más. Y ya no me sirve. Y tu honestidad te lleva. ¿Sí? Entonces, a ver, tú sabes, ¿no? Para hacer algo nuevo, cualquier cosa nueva, te tienes que equivocar. No vas a acertar a la primera. Entonces, lo que te guía siempre es preguntarte, ¿qué es lo que yo quiero realmente? Y sabes que te vas a equivocar. Y no importa. Y sigues. ¿Sí? Y sigues. ¿No? Entonces, claro que se ofrece de todo, ¿no? Porque, bueno, la gente que ofrece cosas, hay todo tipo de gente. Hay gente que busca un beneficio, hay quien busca éxito, hay quien busca, no sé, fama, seguridad.
Entonces eso ha ocurrido siempre, no es de ahora, ¿eh? Siempre ha ocurrido esto, ¿no? Entonces siempre hay que escuchar, bueno, esto que estoy haciendo, ¿qué me está aportando? ¿No? ¿Cuánto me está ayudando a crecer? ¿Hasta dónde? ¿Mm? Y tener la libertad de cuando hasta que solo sirve hasta un punto. No creo que... Yo no creo... En teoría sí, pero no creo que las tradiciones, ninguna tradición sirva... no ninguna tradición. Ningún tipo de enseñanza concreta sirva para todo el camino. ¿Sí? Creo que son como... Las diferentes enseñanzas son para diferentes etapas del camino. ¿Sí? Entonces, normalmente, a mí me da la sensación que las diferentes tradiciones o enseñanzas se centran en una fase del camino solo. Hacen hincapié. Entonces, por ejemplo, el budismo habla de todo el camino espiritual, ¿no? El principio al final. Pero tú vas a una particular tradición budista, una particular, y hace hincapié en una fase del camino, no en toda la historia, no en todo el camino. Aunque te hablan de todo el camino, hacen más hincapié en una parte. ¿Sí? Entonces, en teoría, sí, mindfulness, sirve para todo, sirve para estar bien, no para el camino espiritual, ¿vale? Esa es la diferencia, ¿no? Serviría para estar bien, bueno, sí, te ayuda a estar un poco mejor, pero hay limitaciones. ¿Sí? Alguna tradición budista sirve para estar bien y para avanzar en el camino, sí, pero tiene sus limitaciones. Entonces, no hay absolutos en el camino espiritual, no hay. Son todo luces, ¿sí? Y el camino es uno mismo, ¿no? Entonces, es que es un poco difícil hablar de esto, ¿no? Es complicado, claro, porque la idea, por ejemplo, en cualquier tradición como el budismo es Buda es el despierto después de realizar una serie de cosas que luego él da la enseñanza de cómo realizando esas cosas, el óctuple sendero, realmente sucede y acontece un despertar, ¿no? Sí, pero por ejemplo el budismo mismo, ¿no? Por poner un ejemplo muy claro y fácil de explicar, ¿no? El budismo tiene el budismo Hinayana, entonces la tradición Theravada Hinayana, tipo Sri Lanka, Vietnam, todo esto, te diría, este es el camino de la iluminación, no hay más. Te vas al budismo Mahayana, tipo Zen, tipo budismo tibetano, y te diría, los Hinayana están limitados, no llegan al final, solo llegan al nirvana, no llegan a la iluminación. Te dicen ya que es un camino limitado. Según los Theravada, te dicen, no, los Mahayana están un poquito idos, hablan de la compasión, pero eso en realidad es un poco absurdo porque todo es vacuidad. Entonces, ya en el budismo mismo hay dos tradiciones claras que se contradicen, ¿no? Ahora, dentro de una tradición misma, te pueden decir, el budismo zen te puede decir, bueno, la meditación más importante es observar la mente, dejar pasar los pensamientos y ver, no sé cómo le llaman, la mente abierta, por ejemplo, ¿no? Y luego te llegas al budismo tibetano, el tantra, y te dicen, no, eso está bien, es muy interesante, pero hay algo mucho más profundo que es cuando meditas en Jiram, en una deidad, y trabajas con los chakras y con tu sistema energético sutil, y entonces cuando llega realmente a la iluminación. Entonces, hay mil historias, pero ¿qué es lo que pasa? Es la única explicación que se obtiene, o la única forma que yo me lo puedo explicar, es que cada tradición hace hincapié en una fase del camino, una parte de la historia. El Zen, el budismo Hinayana, el budismo Mahayana, todos hablan de todo el camino, del principio al final. Pero en la práctica, cuando estás con ellos, cuando te enseñan en qué meditar, te enseñan solo una parte y hacen hincapié en esa parte. ¿Sí? Y luego hay una parte que no se enseña. Entonces, seguramente que hay gente en el Hinayana, aunque no esté en la tradición, pero gente que llega a la máxima realización, aunque no esté, porque el hincapié es otro. Y seguro que en el Zen hay gente que llega a la máxima, y seguro que en el Vajrayana, pero no se explica, no es parte, digamos, de la tradición. Hay gente que se sale de la tradición misma y hay iluminados en todas las tradiciones. Pero lo que es la doctrina, la práctica, es muy limitada, o hace hincapié en una parte, ¿sabes?
pero más o menos en todas las tradiciones, aunque puedo entender el matiz que está señalando, que es un poco revolucionario para ciertas mentalidades, hay como que siempre que hay como un método, una verdad y un cuerpo ético, ¿no? O sea, como hay como unos mínimos universales que hay que llevar. Universales. Entonces, ¿cuáles son para ayudar a los que no están en ninguna de las tradiciones, pero realmente su motivación es descubrir cuál es la causa del sufrimiento y ver si hay una posible cesación de ese sufrimiento, que hay que llevar en la mochila como valores universales para el tránsito? Bueno, la base de todo es no hacer daño, ¿no? La ética. ¿Sí? Es necesaria una atención, una autoconciencia de no hacer daño a los demás, ¿vale? Ese es como el fundamento, ¿no? Si eso no está, hay una metáfora, ¿no? Es como tú tienes una cesta, la llenas de aceite, el aceite se cuela, ¿no? Si no hay un fundamento ético, si no hay la intención de parar el hacer daño a los demás, cualquier cosa que aprendas, cualquier práctica que hagas, se pierde. ¿Sí? No hay dónde recogerla. Entonces hay esa actitud, ¿no? De no hacer daño al mundo. Bueno, la cuestión es que eso que empieza a ser como una norma, cuando tú has conectado con tu ser, con tu esencia, no quieres hacer daño a nadie. Al contrario, hay una inmensa compasión, ¿no? Es decir, lo que empieza siendo una norma en realidad es el resultado de la máxima conciencia, ¿no? ¿Sí? Entonces la base es eso. Luego está el cultivar, lo que hemos hablado, el desencanto, ¿sí? Lo que se llama la renuncia al mundo. Cultivar el anhelo a la verdad, como algo que cultivas. Ya te he dicho que no estamos ahí, tenemos que cultivarlo constantemente. El anhelo de qué es verdad, qué es real, qué estamos haciendo aquí, cuál es el sufrimiento. Sobre eso es necesario una autodisciplina, ¿no? Y la autodisciplina incluye un poco lo que hablábamos, ¿no? El vigilar la estimulación. El problema que tiene el mundo, hablando en otro contexto, es que hay demasiados estímulos. Hay un exceso, ¿sí? Las cosas nos llaman. Entonces hay que reducir eso. Hay que ser capaz de estar un poco estando en el mundo que no te importen tanto las cosas, ¿sí? Es necesario un cierto control sobre las emociones. Tener tu estado emocional sea más o menos equilibrado, aunque te enfades, tengas apegos, pero con un cierto equilibrio. Así que no sean esos picos de mucha ira o mucho apego, mucha adicción. Es necesario que eso se suavice. Esa es una condición. Luego es muy importante ser capaz de manejar el dolor de la vida, el dolor cotidiano, con contentamiento, con una paz, con una serenidad, y ser capaz de manejar el placer. Y si manejar el placer significa disfrutar de las cosas, no significa no disfrutar, pero sabiendo que va a terminar, sin más, ¿sí? Luego es necesario también, como parte básica, conocer la mente, una constante autoobservación, cómo funciona la mente, cómo funcionan los pensamientos, los estados, las emociones. Luego sobre eso, esto es como una autodisciplina, sobre eso, lo que es verdadero avance empieza en lo que llamaríamos como una indagación, ¿no? Una indagación, ¿qué es verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? ¿Qué es el mundo? Y básicamente sería un poco así, ¿no? Bastantes cosas como para andar uno solo por esos caminos de Dios, intentando hacer ese ramillete, ¿no? Sí, bueno, vas paso a paso, ¿no? Empiezas cultivando la ética, empiezas reduciendo los estímulos, esas cosas son básicas, ¿no? Y luego ya vas haciendo un poco más y más, ¿no? Entonces vamos al tema de la indagación, ¿no? La Mayese, ¿no? Decía que casi todos los problemas parten de una falta de autoexamen, ¿no? De conocimiento, ¿no? De sabiduría de cómo funciona la mente. Entonces la meditación parece que es como la pedagogía más excelsa, ¿no? Para conseguir esa autoindagación. Cualquier persona occidental con problemas mentales, que más o menos creo que todos tenemos ciertos problemas mentales o patologías, puede adentrarse en el camino de la meditación, hacer ese proceso de autoindagación, o primero indagación, o primero hay que crear esa base que se estaba hablando, un cuerpo ético, porque no puede ser mal utilizado. Vamos a ver, la indagación ya es un tema bastante serio, ¿no? Entonces antes de llegar ahí, sería bueno tener la mente un poco más equilibrada,
Entonces, tú estás hablando de una persona que tiene trastornos mentales. Sí. Bueno, habría que suavizar eso. Entonces, habría que hacer un tipo de meditación previa a la indagación. Por ejemplo, meditar en el amor, meditar en la ecuanimidad, en la compasión, la gratitud. Habría que hacer un trabajo de potenciar y cultivar estados mentales positivos que consigan de alguna manera equilibrar eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahora que se está estudiando todo esto, ¿no? Los psicólogos, ¿no? Hablando de psicólogos, bueno, las emociones positivas tienen un efecto muy importante a la hora de contener y abordar los estados psicológicos negativos, ¿no? Y trastornos mentales. Entonces, bueno, una persona, tú le pones a indagar, te dirá, no puedo porque me pongo a indagar y estoy obsesionado con mi madre, me pongo a pensar en mi madre. Entonces está claro que hay una incapacidad, entonces tienes que hacer un entrenamiento mental antes, de calmar la mente, otro tipo de meditación. No es que no puedas meditar, haces otro tipo de meditación, ¿no? Vale, o sea que cuando el budismo se reduce a una psicoterapia o a un tipo de psicología y el Buda, el gran cirujano de la mente, ¿hay discrepancia realmente entre el abordaje psicológico de Occidente y el abordaje psicoterapéutico que podría tener el budismo? A ver, la discrepancia es en la motivación, el objetivo. Sí, yo creo que los psicólogos, el objetivo es que haya una serenidad, que la gente viva con una paz, con una tranquilidad, que sufra menos. Y el budismo no es ese. El budismo Buda dice, es que vas a sufrir igual. Sí, vas a sufrir menos. Haces meditación, haces un retiro de meditación, tienes más paz. Y te dice Buda, ¿cuánto te dura? Y te dura pues una semana o 3 meses, ¿no? Entonces, el objetivo es trascender el sufrimiento. Entonces, los psicólogos no tienen ese objetivo, porque no creen en eso, primero, ¿no? Entonces, el objetivo hace que la práctica sea distinta. Si yo no sé, yo tengo una depresión, ¿no? Y ahora que se usa la mindfulness en la depresión, entonces voy a trabajar. Mi objetivo es quitarme la depresión. Pues sí, puedo calmar la depresión, más o menos manejarla con mindfulness, pero resuelvo mis apegos, mis enfados, mis conflictos con las personas, mi miedo a la vida o mi miedo a la muerte. ¿Resuelvo algo de eso? No. Entonces Buda dice, ¿qué haces entonces? Es diferente el objetivo, ¿no? Claro, por eso entonces la idea que hay grandes diferencias entre la idea de mindfulness en estos contextos. Los psicólogos tienen una idea de mindfulness, los Theravada tienen una idea de mindfulness, la atención consciente para unos es una cosa, la atención consciente es para otros distinta de la pura, unos hay que dejar de ir, otros hay que dejar emerger. En este galimatías, ¿qué es para ti la atención consciente? Como herramienta no solo para estar bien, o sea, equilibrar o regular la mente, sino para ir a ese más allá, ir juntos más allá. Bueno, vamos a ver. Sí. No se trata de estar bien, ¿vale? No. Estamos hablando de estar bien porque son los objetivos. No basta ya de esto de estar bien. Se acabó. O sea, si tú realmente tienes una motivación importante, un anhelo de verdad, basta ya de estar bien. No se trata de estar bien. Se trata de qué es real aquí, qué está pasando aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo sé? Atención. No lo voy a descubrir con pensamientos, con teorías, inventándome la última teoría, sacando conclusiones, ya lo he pillado. No lo voy a descubrir de ninguna manera nada más que mirando aquí. Entonces, atención consciente es mirar la experiencia, toda la experiencia. Problema, cuando miro aquí no miro toda la experiencia. Hay muchas cosas que no veo. Y eso que no veo es lo que me va a controlar. Eso es lo que me domina. ¿Vale? Eso es lo que me impide ver la realidad. Entonces hay una práctica constante, ¿no? Que requiere mucha honestidad y que no depende de tu fuerza de voluntad, sino que depende de la práctica misma. Y es mirar qué es verdad aquí, qué es real, la experiencia. ¿Qué es real aquí? ¿Cuál es el sufrimiento? ¿No? Entonces es una conciencia. Pero yo no sé cómo se enseña mindfulness ahora mismo, ¿no? Pero la atención consciente no es solo mirar y no reaccionar. Es mirar
con una lucidez. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? Entonces hay una atención en el que al mirar, vas descubriendo. Y vas descubriendo y no sabes lo que vas a descubrir. Porque si tú dices, el libro dice o el maestro dice esto, voy a ver si descubro esto. No lo vas a encontrar. Nunca sabes. ¿Sí? Y se van desvelando. Sorpresas, se van desvelando. Ahora me doy cuenta qué pasa. Ahora me doy cuenta que estoy siempre queriendo controlar mi vida. Tú has oído toda la vida la ilusión de control, queremos controlar a las personas, intentas no controlar, intentas estar bien. Pero lo que realmente funciona es cuando te ves. Es que estoy siempre intentando controlar. Es que estoy siempre intentando manipular a los demás. Es que me veo así. Eso es lo que me libera. Entonces la atención consciente es mirar y ver qué es lo que sucede. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Y eso va produciendo un desvelamiento progresivo que va metiendo más lucidez en todos los aspectos de la vida. Bueno, progresivo, o puede no ser progresivo, puede ser, hay personas que es muy rápido. Lo habitual es que sea progresivo, muy gradual, ¿no? Pero hay personas que es un momento de conciencia y te das cuenta de que es todo esto, ¿no? ¿Y qué es todo esto? Todo esto. Todo esto es nada. Es nada. Son todo un montón de conceptos aprendidos, ideas, imágenes, proyecciones que la mente ha ido construyendo y que nos reforzamos unos a otros. ¿Sí? ¿Vale? Ahora fíjate, por ponerlo un poco razonable que se pueda entender, ¿no? ¿Cómo sabes que esto es nada? ¿Quién sabe que esto es nada? ¿Sí? Entonces podrías decir, esto no es muy correcto, ¿no? Pero hay algo que sabe, hay algo que llega a ver, esto es nada. Ese algo es lo que es. Ese algo es la nada. Es lo mismo que la nada. ¿Sí? ¿Vale? Dicho bueno, una forma de expresarlo es, todo es vacuidad y lucidez. Toda la realidad, todos los fenómenos son una manifestación, esta sería la frase, ¿no? Todos los fenómenos son manifestación de vacuidad y lucidez. ¿Vale? Pero cuando tú miras ahora mismo aquí, tú ves, dicho de otra manera, ¿no? Ves, todo esto son conceptos, ideas, imágenes. Todo esto que estoy ahora experimentando, incluyo yo, es lo que la mente ha construido. Entonces, es nada en ese sentido, es algo en cuanto que es lo que la mente ha construido. ¿Vale? Lo que pienso en mí, lo que siento de mí aquí, lo que siento de ti, lo que siento de este lugar, todo esto es lo que la mente ha construido. ¿Vale? Al ver eso, no al pensarlo, si lo pienso, es más mente. ¿Vale? Al mirar y ver eso, ves, la mente solo es la mente. La mente no es verdad, la mente es imaginaria, ¿no? Entonces nada de esto es verdad. Pero hay algo que ves, hay esta conciencia que está viendo que todo esto es mente. Entonces, lo que hay es esa conciencia, ¿no? ¿Vale? Ahora, si tú ahora coges y dices, todo es conciencia, ya estás en la mente otra vez. Lo cierto es que esa conciencia, vuelvo a insistir, esto no podemos entenderlo, ¿no? Esa conciencia que ve que todo esto no es más que lo que la mente ha construido, esa conciencia no es la verdad última o la verdad final. Esa es la puerta, es como una entrada, como un hueco que hay para salir a la realidad inaprensible, de la que hablan todos los maestros. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ese es el único final, la única manera de terminar con el sufrimiento, cuando ves que todo esto, este mundo de sufrimientos, felicidades, nacer, morir, es el juego de la mente, son todo construcciones mentales, ¿no? ¿Y por qué la mente juega
a este juego de construir realidades que no son tales? ¿Cuál es Porque la mente tiene un trabajo, hacer que el cuerpo sobreviva. Toda la función de la mente es al servicio del cuerpo. Sí, lo más práctico es crear una realidad para que el cuerpo sobreviva. Es lo más práctico. El camino espiritual no es práctico. No es nada práctico. Si hablas en términos budistas, el camino espiritual vas al nirvana, que es la disolución de todo. No es a sobrevivir. No tiene un interés por la supervivencia del género humano. ¿Sí? Nosotros hablaríamos, no, es que el ser humano, ¿no?, tiene que sobrevivir, estamos destruyendo la tierra, hay todo un interés por la supervivencia de la especie. El budismo no interesa la supervivencia de la especie. Lo que interesa es la liberación, ¿no? Pero por otro lado, bajando de esas alturas metafísicas del budismo, el budismo, por ejemplo, es profundamente compasivo. Es decir, con esas realidades no reales del otro. Es decir, vamos a bajar, vámonos al otro lado del espejo. Primero, porque el yo construye todo ese mundo para sobrevivir, ¿no? Pero a la vez en ese mundo construido hay como una serie de juegos que son buenos cultivar también, como es cultivar la compasión. Sí, pero eso es todo parte del proceso para soltar. O sea, ¿qué es cultivar la compasión? Cultivar la compasión es la intención de acabar con el dolor del mundo. Pero el dolor del mundo no es el dolor del otro o el dolor mío. El dolor del mundo es el dolor del mundo. No hay yo, tú. No hay separación, yo, tú. Entonces, cuando tú dices, bueno, voy a ayudar a esa persona que está enferma, bueno, ahí empieza la compasión. Ayudas a alguien que está mal, o le doy un consejo a alguien. Pero tú realmente profundizas y dices, ¿y cuál es el dolor del mundo? Y empiezas a ver, es que el dolor del mundo es todo lo que la mente crea. Ese es el dolor del mundo, que nos reforzamos unos a otros. Entonces la compasión me lleva a la sabiduría. Y entonces la compasión no es, voy a ayudar a alguien que tiene hambre. La compasión es, la única manera de ayudar al mundo es estar aquí con una presencia diferente, transmitiendo lo diferente, no reforzando prejuicios o miedos o inseguridades, ¿no? Estar aquí de otra manera. Entonces, la compasión tiene muchos tipos, muchos niveles según en el momento en el que estás. La primera compasión, pues, si quieres, pues eso, ¿no?, es dar de comer al hambriento, ¿no? Pero cuando tú vas avanzando en tu proceso, te das cuenta que el sufrimiento no es la comida, el sufrimiento son tus enfados, tus apegos. Y hay otro nivel de compasión cuando intenta ayudar al otro que tiene estos estados mentales negativos, ¿no? Pero luego te das cuenta que el sufrimiento no es ese, el sufrimiento es el yo, ¿no? Cuando te quedas atrapado en un personaje. Y ahí hay otro nivel de compasión, cómo estamos todos atrapados en personajes, entonces quiero ayudar a escapar del personaje. Y finalmente, bueno, por resumir, ¿no?, te das cuenta que el sufrimiento es creer en la mente. Y entonces la compasión es estar aquí de otra manera, ¿no? Pero cuando dices creer en la mente, es esa mente ordinaria, el mono loco, respecto al Rigpa, la mente primordial. Sería como dar un paso hacia atrás, o al espacio que contiene a esa otra mente, que son como... Bueno, hay muchas metáforas para contarlo, ¿no? No, la mente es todo, no hace falta que esté loca, pues la mente puede estar tranquila, puede estar muy tranquila, con mucha paz. Eso también es ilusión. ¿Sí? Todo lo que la mente hace es ilusión. ¿Sí? Entonces, Rigpa, la conciencia, o el ser, como se quiera llamar, es una lucidez. Es una lucidez. Y es la misma lucidez que ve la botella azul ahora. No es algo profundo y misterioso y algo místico. Es esta lucidez de ver esta botella o de sentir el cuerpo. Esta lucidez que hay ahora, que es totalmente ordinaria. Esa es la lucidez. Pero nosotros, ahora mismo, en esta experiencia que tú y yo tenemos aquí, ¿no?, esta lucidez que se da cuenta de ti, de mí, la botella, las cosas que hay aquí, no le damos importancia. Le damos importancia a la conversación, a lo que sentimos, a lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mí. Le damos valor a eso. Y la realidad es al contrario. Lo realmente importante, ahora mismo, no porque le doy importancia, sino que realmente es importante, es la lucidez. Y toda esta escena es totalmente secundaria y totalmente imaginaria.
Porque lo que tú y yo estamos sintiendo ahora mismo podría ser otra cosa. Lo que tú y yo estamos pensando ahora mismo de toda esta escena, de estar aquí, podría ser diferente. Esa es la prueba de que no es verdad. Pero la lucidez no puede ser diferente. Entonces, como tú y yo que estamos teniendo esta conversación y que podría ser distinta la sensación y los pensamientos, nos podemos ubicar en la lucidez. Se puede estar en paralelo, en afuera y adentro, por explicar de alguna manera. Vamos a ver. ¿O nos tendríamos que quedar callados? No, ahí has inventado una dualidad que no existe. Dentro, fuera, paralelo. La lucidez ya está aquí. No es aparte de la mente. Ya está pasando. Yo no puedo hablar, ni verte, ni sentir este lugar si no hay lucidez. Digamos que parte de toda la experiencia es la lucidez. Es la parte fundamental. No es algo aparte. Es algo separado. Entonces, a ver, fíjate, es muy simple. Es tan simple, dice la enseñanza, es tan simple que no te lo puedes creer. Está tan cerca que no lo puedes ver. Es tan bueno que no lo puedes aceptar. Y es tan profundo que no lo puedes aprender. Esa es la enseñanza, ¿vale? Entonces, fíjate, es tan simple como esto, automáticamente, sin elección, condicionamiento puro, le damos importancia a la conversación, a las sensaciones, a la experiencia que tenemos. No vemos la lucidez. Está, pero es como absolutamente desconocida. Y este es el condicionamiento. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú dices, entonces, ¿cómo resolvemos este dilema? Romper el condicionamiento. Que no hemos elegido, es el problema, no está elegido, nos viene, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora mismo darle más importancia? Así de simple. Sigue ocurriendo lo mismo, estamos hablando, yo siento algo, tú sientes algo, hay toda una experiencia y hay lucidez. ¿Cómo darle más importancia? ¿Cómo? Si lo decimos así es como si fuera algo mental, ¿no? Que tú valoras más el agua que el té, ¿no? No es una cosa mental, sino cómo ver ahora mismo que lo más verdad, lo más real en este momento es la lucidez. La lucidez está en lo que veo en ti, lo que veo en mí, lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando, lo que tú estás pensando, todo lo que hay aquí, está en todo. Entonces, ¿cómo ver que eso es lo más importante? ¿Sí? ¿Cómo ver que esto, en unos minutos, dentro de media hora, se ha desvanecido? Y tú tendrás otra historia, otra experiencia, y yo otra, y esto se ha desvanecido. Entonces, si sabes que esto se ha desvanecido en media hora, ¿qué es más importante? La lucidez. Entonces, toda la cuestión es cómo ver que eso es lo más importante. Pero de verdad, lo más importante en el sentido de lo más verdad, lo más real, lo más auténtico. Entonces, vuelvo a insistir lo de antes, ¿no? Porque aquí hay toda una confusión. No estoy diciendo que la lucidez sea la verdad última, es la puerta. ¿Sí? Como cuál es la puerta, la salida de este lugar, ahí está la puerta, ¿no? ¿Cuál es la puerta para salir del juego de la mente y del sufrimiento? Esa lucidez. Entonces, bien, tú escuchas esto, o alguien escucha esto, ¿no? Alguien lo está viendo, y lo intentas hacer. Y ves, uy, qué difícil es, ¿no? Porque yo le doy importancia que ahora mismo me duele la cabeza, o que tengo hambre, o que me apetece ver a mi pareja. Le doy más importancia a todo eso, que es lo normal, es la vida humana, es la humanidad que somos. Y ahí es donde es muy difícil vivir la vida. Y es muy difícil integrar todas estas cosas, ¿no? Pero puedes ver, ¿cómo puedo ver? Esta sería la cuestión, ¿no? ¿Cómo puedo descubrir que lo más verdad, lo más auténtico, está lucidez? No puedo. Entonces coges y te dice el maestro, bueno, siéntate a meditar. Entonces meditas 1 año, 2 años, 20 años. ¿Sí? Ahora, pues tú puedes meditar tipo mindfulness. Entonces, ¿para qué medito? Para calmar la mente. Porque tengo ansiedad, sé que hago mindfulness me calmo. Y te quedas atascado ahí en buscar estar bien. No funciona. ¿Vale? Otra gente fuera de mindfulness, monasterio budista, te pones a meditar y entonces tienes estados espirituales muy profundos. Y
eso es lo que quiero. Y entonces meditas para tener esos estados. Y te puedes pasar 1000 años, 1000 vidas. ¿Sí? Tampoco funciona. Porque sigues dándole importancia a la experiencia. Y lo más evidente, lo más sencillo, lo más simple, está tan delante, está aquí. Y se pierde, se olvida. ¿Sí? Sí, es como en el cristianismo sería, es en lo que somos, nos movemos y existimos. Sí, justamente, San Pablo. Claro. Es eso, inaprensible, Eso. ¿no? Pero permanente. ¿sabes qué pasa? Tú escuchas esta frase, el budismo es similares, ¿no? Sí. Te parece algo muy profundo, algo muy grande, algo wow, ¿no? Esto voy a tener que meditar 1000 vidas. Ese es uno de los errores. Es muy simple. Tiene que ver con esta lucidez, que ve la botella, no una cosa profunda que estoy en un estado de meditación y entonces entro en un estado. No, el otro día alguien me decía, no, en meditación, es que cuando yo a veces medito entro en un estado de mucha lucidez. Esto es lo que hay que conseguir, ¿no? No, es esta lucidez que ve la botella, esta ordinaria, no una lucidez más profunda. Ese es el error. Una lucidez más profunda es un estado, es una experiencia. Y lo que te estoy diciendo es más importante la lucidez que las experiencias. Cualquier experiencia, espirituales, profundas, experiencias de serenidad, experiencias de ver a Dios, todo eso siempre termina. ¿Qué es lo que siempre está? ¿Qué es lo que siempre está? Pero lo que te decía, a que me he distraído, pensamos que es algo muy profundo, muy difícil, y está pasando, nos pasa a todos, a cualquier persona, gente que no medita nunca, gente que no sabe nada de esto, hay una lucidez. Entonces puedo darle valor a eso. ¿Sí? Esta sería una buena práctica, ¿no? Voy a hacer un experimento. Durante una semana, voy a darle valor, voy a darle importancia, nada más que a esta lucidez tan ordinaria que tengo desde siempre, desde que era un bebé. ¿Qué pasa? A ver qué pasa. Simplemente como experimento, o sea, incluso hacerlo desde la mente, ¿no? Bueno, pues voy a darle importancia sí o sí. A ver qué pasa. ¿No? Con un poco de suerte, las bendiciones, de repente lo ves. Y dices, no es que le doy importancia, es que siempre ha sido la única verdad. Siempre ha sido. Todo esto es tan ilusorio, ¿no? Tan circunstancial, ¿no? Muchas gracias. Okay. Me has hecho hablar mucho, yo no quería hablar tanto. Lo siento. Se ha ido sola. Yo tenía muchas preguntas, pero al final ha cogido su propio rumbo. Muchas gracias, Juan, por acercarnos a la presencia de... Gracias a ti.